Muy buenos días para todos, amados hermanos y amigos. Qué bendición estar una vez más con ustedes. Bienvenidos a este tiempo en que juntos adoramos al Señor. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos regalas la oportunidad una vez más de congregarnos para en comunión adorarte, alabarte, participar de la cena del Señor. Gracias por el tiempo que nos regalas en compañía de quienes están con nosotros a través de estos canales. Dios, Señor, ten misericordia y danos tu bendición en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Sin ser merecedor.
Pacientemente esperé en ti, Señor, en medio de la angustia te busqué. Postrado ante tu altar, te adoré, Señor, y con mi alma yo te declaré. Pacientemente esperé en ti, pacientemente te esperé en ti, Señor, en medio de la angustia te busqué. Postrado ante tu altar, te adoré. Postrado ante tu altar, te adoré, Señor, y con mi arpa yo te declaré. Levanta tus manos. Eres Jehová mi fortaleza, el Dios de mi alegría y de mi gozo, eres tú, Señor, en medio de la congregación, yo te alabaré, porque tú eres mi libertador. Pacientemente esperé en ti, Señor, en medio de la angustia te busqué. Postrado ante tu altar, te adoré, Señor, y con mi arpa yo te declaré. Díganlo otra vez, aleluya. Pacientemente esperé en ti, Señor, en medio de la angustia te busqué, en medio de la angustia te busqué. Postrado ante tu altar, te adoré, Señor, y con mi alma yo te declaré. Eres Jehová mi fortaleza, eres Jehová mi fortaleza. Levanta tu voz y cántalo. El Dios de mi alegría y de mi gozo, eres tú, Señor, en medio de la congregación, yo te alabaré, porque tú eres mi libertador. Eres Jehová mi fortaleza, el Dios de mi alegría y de mi gozo, eres tú, Señor, en medio de la congregación, yo te alabaré, porque tú eres mi libertador. Vamos a escudriñar la palabra de Dios, pero antes vamos a orar.
Señor, gracias porque nos das el privilegio de escudriñar tu palabra. Que nuestros oídos estén abiertos a oír, a poner en práctica y a seguir tus instrucciones. En el nombre de Jesús, amén. Esta mañana queremos hablar del tema acerca de la bendición de ser familia de Dios. Y para ello vamos a leer en Efesios capítulo 2, inicialmente, versículo 19, y dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y continuamos en Efesios capítulo 1, versículos 5 al 7, y dice: en amor, habiéndoos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Cuando en el siglo XIX la peste asolaba la ciudad de París, la esposa del emperador Napoleón III limpiaba y consolaba a un moribundo que, azotado por esta extraña enfermedad, estaba en una situación difícil. Al terminar, el enfermo le dijo a la esposa del emperador: gracias, hermana. Una religiosa que estaba allí le dijo: no, señor, ella no es una religiosa, es la emperatriz Eugenia. Entonces la reina le corrigió: deja que me llame hermana, es el nombre más hermoso que jamás me haya dado nadie. La reina tenía razón. La iglesia somos la familia de Dios, hijos de un mismo Padre, hermanos en Cristo y guiados por el Espíritu Santo. Al llamarnos hermanos nos damos mutuamente el mayor honor, pues el ser hijos de Dios es el título de mayor gloria que podamos ostentar. Nos llamamos hermanos en la iglesia porque la sangre de Cristo nos une más incluso que la misma sangre de papá y mamá. Esta es la realidad de la familia del Señor. La razón es que somos la familia de Dios porque fuimos predestinados para ser adoptados como sus hijos. Leímos ahorita en el pasaje: por la obra de Cristo y por el puro afecto de su voluntad. Porque ni usted ni yo hemos ganado nada por nuestro propio mérito. Nos une la sangre de Cristo. Por nuestras venas corre la sangre de nuestros padres, claro que sí, pero por todo nuestro ser, por nuestro espíritu, corre la sangre de Cristo, que nos limpió de pecado y nos hizo aceptos ante el Padre eterno, y esto nos hace engendrados del mismo Dios. En los primeros siglos la iglesia usaba este título con tanto fervor y tanta fe que los romanos acusaron a los cristianos de incestuosos y caníbales. Los llamaban incestuosos al oír cómo entre esposos se decían hermano. Y también de caníbales porque decían comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto es en la cena del Señor. Pero la iglesia no es una organización, es la familia de Dios. Si nos une la sangre de Cristo, somos una familia. Los lazos de unión que persisten en la iglesia van mucho más allá de las organizaciones. Somos la familia, el pueblo escogido y santo de Dios. Pueblo santo, nación santa, real sacerdocio, para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero ¿cuáles bendiciones contamos si pertenecemos a la familia de Dios? Son muchas, pero vamos a enumerar algunas. Primera bendición: fuimos perdonados y adoptados. En Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, Juan 1, 12 y 13, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y en el versículo 5 allí en Efesios también leímos: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La más grande bendición del ser hijos de Dios consiste en haber sido limpiados de todo pecado, redimidos de nuestra culpa. De esta resulta la enorme bendición de ser adoptados hijos de Dios, lo cual nos constituye en hermanos entre nosotros y además hermanos de Cristo, de nuestro Señor. Él es nuestro hermano mayor, nosotros sus hermanos. En Romanos capítulo 8, versículo 29, Romanos 8:29, dice así la palabra de Dios: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La preeminencia del Hijo primogénito entre sus hermanos en la antigüedad
esto de que se le daba doble herencia y doble honor a los hermanos, esto tiene que ver con el hecho de que somos hermanos de Cristo. Esto tiene un significado. Al hijo mayor se lo nombraba Señor de sus hermanos. Y esto toca nuestra relación con Jesucristo como nuestro hermano mayor, pero también como nuestro Señor. Él es nuestro hermano mayor, pero también es nuestro Señor. Aquí se constituye a la vez un deber y un derecho. Tenemos el sagrado deber de someternos a Jesucristo y su palabra, pero al mismo tiempo nos asiste un derecho legítimo a las bendiciones determinadas por el Padre para sus hijos. Por eso, eso lo sabemos desde siempre. Como hijos de Dios no lo dudamos. Pero la pregunta es, si lo sabemos, ¿por qué tantos hijos de Dios viven como si tuvieran que no dar cuenta a nadie? ¿Por qué viven en continua rebelión contra la palabra de Dios? ¿Por qué viven queriendo hacer su voluntad y no someterse a su hermano mayor, que es el Señor? Por otro lado, ¿por qué muchos también viven como si fueran huérfanos? Con sus labios confiesan bendición, pero en su corazón mendigan las bendiciones. Si los hijos de Dios tenemos su bendición, no debemos mendigarla, porque todas las bendiciones correrán tras nosotros y nos alcanzarán. Así lo afirma la palabra de Dios. Yo quiero preguntarle, ¿usted lo cree? Entonces, si lo cree, no se queje, disfrute esa bendición sin igual. No se rebele contra la palabra de Dios, porque esto es pecado. Si usted no lo cree, está rebelado contra Dios. Número 2. Somos sellados por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículos 15 y 16 dicen así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. Y en Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7, Gálatas 4, 6 y 7, dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y también en la segunda carta a los Corintios, segunda a los Corintios, capítulo 1, versículos 21 y 22, segunda a los Corintios 1, versículos 21 y 22 dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Hermanos, el que nos confirma es Dios y nos dio el Espíritu. El Espíritu es el sello de garantía de nuestra legitimidad como hijos. Según la palabra de Dios, esta es razón suficiente para destruir el temor, para que no vivamos en temor. Los gigantes del Antiguo Testamento representan el temor que hoy sienten los hijos de Dios frente a las cosas. La pregunta es, si tenemos una garantía en el Espíritu Santo, ¿por qué tantos hijos de Dios son presa del temor? Creo que la razón real es que desconfiamos de la palabra de Dios. Y quien desconfía del Señor ha negado a Dios y ha negado a su Salvador, a Jesucristo. La desconfianza se configura en rebeldía, y la rebeldía causa dolor porque nadie afrenta a Dios sin pasar consecuencias. Pero somos herederos de la plenitud de sus bendiciones. Aleluya, gloria a Dios por esto. Ahora, ¿quién me dirá? Alguien puede decirme: yo no desconfío por rebelión contra Dios. Realmente no lo hago por rebelde, sino por mi debilidad en la obediencia. Es decir, me está diciendo: yo no es que no crea que Dios me bendice, sino que me siento tan débil que siento que no merezco lo que Dios tiene para mí. Somos objeto del amor de Dios, pero ocurre un problema real. Sentimos que estamos obligados a obedecer y sin embargo caemos con facilidad, y esto nos hace sentir dudas. Quiero recordarle, ¿acaso la Biblia no declara que Cristo se hizo obediente, se hizo siervo por nosotros? Veamos, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 19, dice: porque así como por la obediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, por la desobediencia
los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, Primera de Pedro 1, 5, dice la palabra que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermanos, por la obediencia de uno fuimos hechos justos, habiendo sido constituidos pecadores por la desobediencia de uno también. Pero esos que fueron hechos justos por la obediencia de uno, esto es de Cristo, ellos son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada y que se va a manifestar en el tiempo postrero. Cristo obedeció en nuestro lugar y somos guardados en esa salvación por el poder de Dios a través de la fe, mediante la fe, no mediante las obras que nosotros estemos obligados a hacer. Aclaremos, no es mediante las obras, es mediante la fe. Así las cosas, nuestro deber más grande no es obedecer, nuestro deber más grande es creer. Pero todavía no desechamos la obediencia porque el obedecer es un deber de todo creyente. En 2 Corintios capítulo 10, 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 al 6, dice la palabra de Dios: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta, llevando cautivo nuestros pensamientos a Cristo y sujetos a Él en obediencia. Note que la obediencia es un deber suyo y mío, el cual no podemos evadir, pero ese deber se cumple por la fe en Cristo, no por nuestras obras, porque Dios mismo nos guarda en obediencia por la obediencia de Cristo. Es decir, Dios es el que nos guarda, no son nuestras obras las que nos hacen aceptos. Entonces nuestro deber primero no es obedecer, nuestro deber primero es creer, es recibir en fe esa obra de Cristo para que se haga entonces latente en nosotros. El obedecer resulta como consecuencia natural del creer. Cuando nosotros creemos, por naturaleza nos nace obedecer. Nueva naturaleza, hermanos. Pero nunca nos equivoquemos pensando que no tenemos el deber de obedecer, porque la obediencia es la santidad misma. En Primera de Pedro capítulo 1, versículos 14 al 16, Primera de Pedro 1, 14 al 16, dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Hermanos, tenemos el deber de la santidad porque Dios es santo, pero no se nos olvide que esto no se ejecuta en mi obra, sino que el Espíritu la ejecuta por la obra de Cristo en mí a través de que yo lo reciba por fe. El no creer, hermanos, entonces es negar la fe y es desembocar en la desobediencia. Por eso, en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 18, primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 18, dice la palabra: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, esto es Cristo, le guarda y el maligno no le toca. ¿Cómo es que el maligno no me toca si yo soy débil? Recordemos que no es mi obra, sino la obra de Cristo que se efectúa en mí por el Espíritu Santo y que la recibo por fe. Y en Isaías capítulo 43, versículos 5 al 7, Isaías 43, 5 al 7, dice: no temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Bendito el Señor. La tercera bendición: somos objeto de las promesas del Señor. Las promesas del Señor son incontables. Revisemos así solamente algunas.
La primera promesa, no somos condenados. Romanos 8.1, qué bendición este versículo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que pertenecemos a la familia de Dios no somos condenados. Somos salvos, pero note una cosa, hay una evidencia de esa salvación. ¿Cómo saber usted que es un hijo de Dios? Ya no andamos conforme a la carne. Ya no nos conformamos a los deseos de este mundo. Ahora no andamos conforme a la naturaleza pecaminosa, sino conforme al Espíritu Santo, conforme a la nueva naturaleza santa que Él puso por su Espíritu en nosotros, por el lavamiento de la sangre de Cristo y por la regeneración que operó su palabra. Pregunto entonces, ¿es usted un santo hijo de Dios o es una persona igual a los de este mundo? Pero si la obediencia no es mi obligación, ¿cómo es que vivimos en santidad? ¿Cómo vivir en santidad si no tengo la obligación de obedecer? Dije que sí la tenemos, pero en fe, no por nuestra obra. Entonces, ¿cómo consumamos la santidad? Creyendo. Porque el creer hace morir los deseos de la naturaleza pecaminosa que lucha para imponerse al deseo santo del Espíritu. Esto es la fe. La fe consiste en que se realiza la santidad y yo la recibo por la obra de Cristo, pero se ejecuta porque el Espíritu Santo efectúa en mí esa obra. Déjeme mostrarle esta historia. Había un hombre que tenía 2 perros. Vamos a suponer que uno era blanco y otro negro para diferenciarlos. Y este hombre ponía cada fin de semana a sus perros a pelear en la plaza del pueblo y se llenó de dinero porque la gente apostaba y él ganó mucho dinero con sus perros. Pero él tenía un truco. Cuando él sabía que la gente apostaba al perro blanco, entonces esa semana ponía a aguantar hambre el perro negro y con eso cuando salía a la pelea el perro negro estaba debilitado y perdía la pelea. Y cuando veía que la gente le apostaba al negro, entonces hacía lo contrario. Ponía al negro a aguantar hambre y así entonces él se llenó de dinero. Si alimenta usted una parte de su persona, esta se hará fuerte y aquella que no alimente se hará débil. Si alimentamos nuestro espíritu, el efecto de la naturaleza carnal mengua, pero si alimentamos la naturaleza carnal, el espíritu es el que mengua. Cuando alimentamos el espíritu, entonces el pecado muere de hambre en nosotros porque no lo alimentamos. La pregunta es entonces, ¿a cuál de las 2 naturalezas usted alimenta más? No me responda, porque es normal que nos dediquemos a alimentar nuestra carne y olvidemos el espíritu, y por eso tantos hijos de Dios viven la vida cristiana como fracasados. La segunda promesa es que tenemos vida eterna. En Juan capítulo 1, Primera de Juan capítulo 5, versículos 11 y 12. Primera de Juan capítulo 5, versículos 11 y 12. Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No resulta fácil comprender que Dios no ve mis debilidades como la razón para castigarme, sino como la razón para ayudarme. Nos gusta creer en un Dios justiciero y cruel. Creemos siempre que Dios va a buscar la razón para castigarnos. Pero sabe una cosa, Dios no ve su debilidad, si usted es un hijo de Dios, como la razón para pasarle una cuenta de cobro, sino como la razón para tenderle la mano porque Dios le amó. Dios no nos ama por nuestro comportamiento, porque Él nos amó primero. Es decir, fue primero el amor de Dios que su comportamiento. Él nos amó aun cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. El amor de Dios no se funda en quién es usted o qué hace usted, sino en quién es Él y qué hizo Él en Cristo para salvarnos. El amor de Dios se funda en su decisión de amarnos sin importar nuestra situación y nuestras actitudes. ¿Qué hacemos entonces? Dejemos de vivir por merecimiento, dejemos de pensar que yo debo hacer algo para merecer a Dios. Debemos aprender a vivir y a comer de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos da la garantía de que Dios nos ama y que da su Espíritu Santo para formar el carácter de Cristo en nosotros.
Y entonces la obediencia en santidad, ¿dónde queda? ¿Dónde queda el deber de ser santos? Hermanos, es un deber que resulta de vivir por fe y se cumple cuando creemos, porque cuando creemos el Espíritu Santo obra en nosotros. En Gálatas capítulo 5, versículos 5 y 6. Dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Hermanos, la circuncisión en el Antiguo Testamento se asociaba a la práctica pecaminosa y a cortar la práctica pecaminosa, y la incircuncisión a que no se cortaba la práctica pecaminosa. Si traemos esta propuesta a esta fecha, podemos decir entonces que el dejar o no dejar las prácticas pecaminosas no santifica a nadie. Por ejemplo, si alguien gasta su dinero en licor y se hace vicioso de licor, pues dejar de beber no lo hace santo. Dejar de maldecir no lo hace santo. Dejar de mentir no lo hace santo. El fundamento para la fe se encuentra en el amor. La fe se realiza no a través de dejar las cosas que yo hago malas, sino a través de que yo sea transformado, porque cuando soy transformado, de mi naturaleza dejo las cosas malas. Pero las personas dejan de hacer cosas y sin embargo su espíritu sigue siendo malo, porque ese espíritu necesita ser transformado. La obediencia por fe es la vida espiritual que se fundamenta en el amor. De otro modo, la redención no sería por fe, sino por obras. Y la Biblia dice claramente que es por fe. Y esto de paso negaría la salvación en Cristo por gracia. La gracia es un favor que yo recibo y que no merezco, y que entonces lo recibo porque Dios me lo regaló. Solo es posible si yo dejo de pensar que es por obras y asumo y entiendo que es por gracia. La cuarta bendición: todo obra para bien. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando estamos en dificultad, tenemos la tendencia a revisar nuestros pecados antes que revisar nuestras faltas a la fe. Tendemos a pensar que estamos siendo castigados por Dios porque Él nos está pasando una cuenta de cobro por algo que hicimos. Lo que debemos revisar primero es en qué ha fallado nuestra fe, para que entonces nuestro espíritu se haya inclinado a una cosa que está mal hecha. Es cierto, sufrimos porque cosechamos de lo que sembramos, pero es urgente aprender que el pecado que se revela en nuestros actos realmente es la consecuencia del problema central, la falta de fe o la fe distorsionada. Si la fe fuera fuerte, el pecado no tendría espacio. La fe mata el pecado, hermanos. La fe nos desliga de la carne, de hacer las cosas obedeciendo a nuestros impulsos carnales. Por eso, antes que tratar el acto pecaminoso puntual, debemos revisar el estado de nuestra fe. Y eso se trata alimentándonos de la palabra de Dios. Antes que decir, es que tengo que dejar de beber, debo revisar qué me está impulsando a beber, a malgastar mi dinero en trago. Porque eso me está haciendo más daño que ni el mismo trago. Cuando yo saco la raíz, entonces el mal se muere de raíz. También por falta de fe desconocemos que en el dolor del momento Dios nos está pasando, no nos está pasando una cuenta de cobro, sino que está moldeando nuestro carácter para hacernos semejantes a Cristo, porque sin santidad nadie verá al Señor. No nos equivoquemos, cuando pasamos por el dolor como hijos de Dios, Dios no nos está pasando una cuenta de cobro, Dios nos está moldeando. Él no nos mete en el cielo a menos que vivamos en santidad, y esto es en fe, porque las obras que doran la santidad vendrán como añadidura. Las obras que yo hago y que delante de Dios son agradables deben nacer de la fe que yo practico, no de la obligación de hacerlas para agradar a Dios. Para los hijos de Dios no hay situación mala. Hay circunstancias difíciles, pero no situaciones malas. Nunca, hermano, nunca se fije en las circunstancias, sino en el propósito que Dios cuando Dios le está moldeando a la imagen de Cristo. Allí está el propósito de Dios, moldearnos a la imagen de Cristo.
El versículo 18 dice, pues tengo por cierto que versículo 18 de Romanos 8, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, si nos ponemos a mirar lo que nos pasa hoy, nos amargamos, pero si miramos lo que nos espera, nos olvidamos de lo que hoy nos pasa. Número 5, el ser de la familia de Dios nos da derecho a las bendiciones de Dios. Mateo capítulo 7, versículo 7. Mateo 7, 7. Mateo 7, 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Cuando somos parte de la familia de Dios, tenemos derecho a las bendiciones, tenemos derecho a pedir. Ahora me dirán algunos, pero yo he pedido algo al Señor y no recibo. También esto tiene una explicación clara en la palabra de Dios y es una explicación real. En Santiago capítulo 4, versículos 3 y 4, Santiago 4, versículos 3 y 4, dice así la palabra de Dios. Santiago 4, versículos 3 y 4. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No recibimos porque queremos hacer como hacen los pecadores, los que viven apegados a este mundo. Ellos amontonan riquezas para proveer a su egoísmo, a sus placeres banales. A menudo culpamos a Dios por lo que pedimos y no recibimos, pero la única razón de una negativa de Dios está en nuestra carnalidad. Dios no le va a dar a sus hijos algo que alimente su carnalidad. Si fuéramos justos en lo que pedimos, jamás se nos negaría nada. Pero si no somos justos, ¿cómo daría el Señor algo que nos hiciera mal? No lo va a hacer. Él nos ama con amor eterno, por tanto, ni nos haría daño ni actuaría contra su perfecta justicia. Dios no puede actuar contra la justicia, porque actuar contra la justicia es pecado y Dios no hace pecado, no puede hacer pecado. Por eso Dios jamás suple caprichos, siempre suple necesidades. Miren una cosa curiosa, hasta Acab, el peor de los reyes de Israel, cuando se doblegó y pidió misericordia, halló misericordia. Si tenemos derecho a las bendiciones por ser hijos de Dios, hermanos, ya no mendigamos. A veces los creyentes viven como si fueran mendigos. Oran a Dios como diciendo, Señor, yo sé que no merezco nada. Y esto es cierto. Pero por eso sé que no voy a recibir nada. Pero Señor, si tuvieras un poquito de compasión y me dieras una limosnita. Qué oración tan triste, ¿no? No, señores, Dios no da limosnas. Él nos ama y Él da en abundancia. Los hijos de Dios debemos creer en las multitudes de su bondad, pero la falta de fe retrasa lo que esperamos con ansiedad, porque Dios no puede actuar en injusticia. Si pedimos fuera de justicia, Él no va a proveer. A sus hijos no. Número 6. La sexta bendición es que tenemos autoridad. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 19. Dice, he aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Jesús nos dio autoridad para actuar en su nombre. Esto hace que las dificultades no nos dobleguen, que vivamos en victoria y que nunca nos sintamos desprotegidos de su misericordia. Si Él está con nosotros, ¿qué podrá dañar nuestra paz? ¿Qué nos podrá alterar? Cuando vivimos plenamente confiados en Dios, nunca desconfiamos por las circunstancias, ni nos sentimos huérfanos y abandonados. Solo entonces adquirimos autoridad para pasar en plenitud cada momento de nuestra vida. Podemos estar confiados porque Él está con nosotros todos los días. En Juan 14, versículo 18, Juan 14, 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Si Jesús delegó su autoridad en la iglesia, qué tremenda bendición ser parte de la iglesia, ser parte de la familia de Dios.
Miremos una bendición por el hecho de ser depositarios de la autoridad delegada. ¡Qué bendición! El hecho de ser depositarios de la autoridad delegada nos trae bendiciones. Miren esta. Mateo 18:18. Mateo 18:18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto es una bendición de haber recibido autoridad delegada de Cristo. Recibimos autoridad para atar y desatar. He aquí la razón para tener sumo cuidado al abrir nuestra boca y hablar. Noé abrió su boca, bendijo y maldijo a sus hijos, y todo se cumplió tal al pie de la letra. También otorgó Jesús poder sobre las enfermedades, lo dice el texto que leímos, y sobre los espíritus de maldad. Veamos en Marcos 16, 17 al 18, Marcos 16, 17 al 18, lo que nos dice la palabra. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hoy día muchos prefieren vivir resignadamente creyendo que Dios no quiere hacer presencia en este aspecto en su iglesia. Pero esto no es verdad. Dios está presente y activo, solo que su presencia visible se determina por la fe del creyente. La fe de la iglesia se ha venido afectando y entonces las cosas en que Dios se manifiesta se hacen invisibles. Hoy las sanidades se quieren hacer más un show que un acto de gloria y de alabanza al Señor. Y la iglesia en esto está pecando de orgullo, de arrogancia. Ahora, fe no es creer ciegamente que Él va a acudir a todo pedido, porque eso es un capricho. Pretender que Dios nos dé todo cuanto se nos antoje es capricho, y Dios no suple caprichos. Fe es descansar plácidamente en su promesa y su justicia. Siempre que actuemos en justicia, el Señor responderá afirmativamente. Número 7. La séptima bendición por ser hijos de Dios, por ser de la familia de Dios, es que vamos al cielo. Apocalipsis 20:12. Apocalipsis 20:12. Dice: vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Juzgados según sus obras. Pero ¿cómo es posible? ¿Acaso no dijimos que no es por obras? Vamos a descubrir por qué aquí qué lugar ocupan las obras. No son para salvación, pero juegan un papel importante en el cielo. Mateo 25:34 nos habla también un poco de esto. Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El rey dirá a los de su derecha: vengan benditos, hereden el reino que les he preparado desde antes de la fundación del mundo. El cielo es el destino final para todos los miembros de la familia de Dios. A veces confundimos el cielo con la salvación, pero el cielo no es la salvación. El cielo es el premio para los salvos. El Señor hubiera podido redimirnos, perdonarnos, y sin embargo podía dejarnos en la tierra o cualquier otro lugar y seríamos salvos del castigo eterno en el infierno, pero podríamos estar sin cielo. Pero el cielo es parte del plan de Dios para sus hijos. Él añadió el cielo como premio a los campeones, porque los valientes arrebatan el reino celestial. El reino de los cielos está preparado, está dispuesto a los vencedores. Recuerden, vencemos en Cristo, no por nuestras obras. El negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz en esta tierra tiene que ver y guarda sentido el de recibir el cielo como recompensa. Cuando nosotros nos negamos y caminamos con Cristo, estamos forjando recompensa. La presencia gloriosa y eterna de Dios es la recompensa, donde vivimos en gozo, paz y salud inmarcesible. Entonces toma sentido que se midan las obras al llegar al cielo. Es decir, que cuando vayamos al cielo se revisen las obras de fe, no las obras de la carne. Esto no es para avergonzar a los creyentes desobedientes, es para determinar la corona, la herencia eterna reservada para los salvos desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, amigos,
hemos vivido tanto sin medir, sin dimensionar el privilegio que representa ser partícipes de la familia de Dios, que no nos resulta raro ver hijos del rey viviendo como mendigos. ¡Qué tristeza! O somos hijos del rey de reyes, o somos huérfanos que mendigan bendiciones. Por eso muchos oran al Señor como pidiendo limosnas, pero el Señor no da limosnas. Él es poderoso y puede dar sin límites, y también es suficientemente amoroso y quiere darnos más. No permitamos que la falta de fe destruya las bendiciones que nuestro Padre ha dispuesto para todo su pueblo, y que también lo incluye a usted. Que Dios nos ilumine para conquistar esa fe, esas obras de fe que nos dan el premio, pero también que nos dé la bendición de ser verdaderos hijos de Dios para estar en su familia y llegar a la presencia de Dios. Dios los bendiga. Muy buenos días, hermanos. Dios me los bendiga muy ricamente. Y continuamos en este tiempo maravilloso de culto al Señor, en esta escuela dominical. Y aquí reunidos alrededor de la cena del Señor podemos meditar sobre estos pasajes tan hermosos como este que encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 1 hasta el versículo 8. Vamos a leer desde el 1 hasta el 8. Dice: Jesús, el camino al Padre. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En esta preciosa lectura, hermanos, podemos apreciar muy claramente que el Señor Jesucristo, como nuestro camino, verdad y vida, nos está mostrando cómo nosotros podemos llegar al Padre. Y es a través de Jesucristo, de la fe que hemos tenido en Él, mis queridos hermanos, que hemos podido, por la gracia de Dios, encontrar ese camino. Y al encontrar ese camino, nos llevó primeramente a escuchar la palabra de Dios y a tener esa fe y llegar a un arrepentimiento sincero, y asimismo poder nosotros confesar a Jesucristo y confesarle nuestros pecados y confesar que Él es nuestro Salvador, arrepentirnos y luego asimismo también llegar a las aguas bautismales para poder entonces seguir en ese camino que es Jesucristo. Ahora, sentados alrededor de la mesa del Señor, podemos nosotros recordar claramente que no solamente es el camino, pero es la verdad y la vida. Y al decir que es la verdad, recordamos que la verdad es una persona, la única verdad, la persona de Jesucristo, su palabra que nos ha encomendado para que la conozcamos, la compartamos, la prediquemos, para que la escudriñemos de todo corazón. Y aquí alrededor de esta mesa, en este día del Señor, podemos todos, mis queridos hermanos, también darle gracias porque Él es la vida. Él dio su vida en la cruz del Calvario. Y eso es lo que estamos conmemorando aquí alrededor de la mesa del Señor, en esta preciosa cena, que Él entregó su vida por nosotros. Jesús es verdaderamente el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Asimismo, nosotros podemos en esta mañana participar de estos emblemas, sabiendo que el Señor Jesucristo es nuestro todo. El Señor Jesucristo es todo lo que nosotros necesitamos para tener esa vida triunfante, seguir en ese camino. La Biblia dice que es un camino angosto, que pocos son los que la escogen, pero ese camino ancho, que es el camino de la perdición, donde una gran mayoría de personas han optado por caminar. Entonces, mis queridos hermanos,
al venir todos a ser convocados por el Señor a participar de su mesa, nosotros recordamos a Jesús como nuestro camino, la verdad y la vida. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno para con nosotros. Gracias, Señor, porque podemos participar en esta preciosa mañana de estos emblemas que nos recuerdan de tu amor, nos recuerdan que diste toda tu vida, la diste allá en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, Señor. Y que tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos puedan llegar al arrepentimiento. Señor, ayúdanos siempre a saber cada día cómo escudriñar más y más estas escrituras que tú nos das, conocerte más y más como nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor, te damos porque tú eres nuestra vida y tú eres el que nos has renovado en todo nuestro ser, porque andábamos una vez perdidos en nuestros delitos y pecados y por tu sangre preciosa tú nos has salvado. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta preciosa mañana tomamos los emblemas y recordamos que el Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, dice la palabra de Dios, que tomó el pan y habiéndolo partido dio gracias y luego lo compartió con sus discípulos y les dijo: comed, que esto es el pan, que es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced todo esto siempre que lo hagan, recordándome a mí, en memoria de mí. Así que obedeciendo las palabras de Jesucristo y dando gracias, gracias Señor, por este emblema que representa, Señor, ese amor tan grande que tú has tenido para con nosotros al morir en la cruz, inmolado por nuestros pecados. Te damos muchas gracias, Señor. Asimismo obedecemos las palabras de Jesús y comemos de este pan. La Biblia también nos dice que la noche que Jesús fue entregado, después de haber participado del pan, asimismo les participó de la copa y les dijo: tomad, esto es mi sangre que por vosotros es derramada. Este es el vino del nuevo pacto. Mis queridos hermanos, nosotros también, obedeciendo las palabras de Jesucristo y obedeciendo su mandamiento de participar de esta copa, tomamos todos de la copa en esta mañana. Tomemos. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu amor maravilloso, Señor. Te damos gracias porque tú eres el camino, la verdad y la vida para todos los hombres, para todos los que quieran llegar a ti y todos los que quieran entregar su vida, Señor. Tú estás allí para hacer camino. Tú eres la verdad, Señor. Gracias por darnos vida, porque tú eres la vida, Señor. Y dependemos únicamente de ti. Gracias, Señor, por el privilegio de estar alrededor de tu mesa, con nuestros hermanos, con nuestros consiervos, con esta tu preciosa familia que está aquí reunida, aquí por este medio, Señor, para compartir de esta comunión, esta santa comunión contigo y los unos con los otros. Te pido que nos ayudes siempre a vivir para ti y recordar esas hermosas palabras que tú nos dices, que tú eres el camino, la verdad y la vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Seguimos adelante entonces en esta mañana con el resto de este culto para la gloria de nuestro Dios. Dios los bendiga. Muy buenos días para toda la iglesia y en especial a nuestros niños. Que Dios los bendiga grandemente. Muchos años después de que Adán y Eva cayeron en pecado, los hombres se multiplicaron en la tierra y también se apartaron de Dios, de modo que solo la familia de Noé buscaba a Dios. El Señor entonces decidió
destruir todos los habitantes de la tierra a través de una lluvia que llenó toda la tierra, pero dejó la familia de Noé para iniciar de nuevo a poblar el mundo. Veamos la historia tan interesante y estén ahí los niños muy atentos con sus papitos y ellos, ustedes padres, enseñándoles y estando al lado de ellos. Que Dios los bendiga y un abrazo para todos. Mil bendiciones. Mi primera Biblia presenta Noé en el diluvio. Llovió, llovió y llovió. El agua caía a torrentes del cielo, tanto que levantaba el arca y la movía de un lado a otro. Había agua en todas partes. Al inundarse la tierra, todos los seres vivos se ahogaron. No había ni un lugar seco en donde vivir. Noé y su familia se quedaron dentro del arca, protegidos juntos con todos los animales. Las horas se hicieron días y los días se hicieron semanas. Llovió por 40 días y 40 noches, hasta que Dios ordenó al viento que soplara sobre la tierra. En ese momento, Noé despertó y notó algo diferente. ¿Qué cosa? Noé notó que dejó de llover. Noé corrió por todo el barco y despertó a los demás gritando. Gritaba que por fin dejó de llover. Pero se necesitaron varios meses para que la tierra estuviera lo suficientemente seca para dejar salir a los animales. Unos días después, Noé abrió una ventana que había construido y dejó salir a una paloma para ver si las aguas se habían retirado. La paloma voló, pero regresó al barco porque no encontró tierra seca. Noé esperó 7 días más e intentó lo mismo. Pero esta vez, la paloma volvió con una hojita de olivo en el pico. Y Noé entendió que las aguas se estaban retirando. Y esperó otros 7 días más. Y Noé envió la paloma, la cual nunca volvió al arca. Noé abrió la puerta del barco y vio que las aguas ya se estaban retirando. Entonces esperó 2 meses más. Y al fin la tierra estaba totalmente seca. Luego Dios le dijo a Noé: salgan del barco todos ustedes y liberen a los animales. Vayan por la tierra, fructifiquen y multiplíquense sobre toda la tierra. Y Noé entendió. Entonces Noé, su familia y todos los animales finalmente salieron del arca. Noé y su familia le dieron gracias a Dios por haber cuidado de ellos. Dios escuchó las gracias y prometió que nunca volvería a destruir a todos los seres vivientes. Entonces Dios creó un hermoso arco iris en el cielo, en señal de la promesa de que nunca más se inundar toda la tierra. El texto para aprender en este mes es en Juan 8, 31 y 32. Dice así: dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Memoricemos este texto. Qué bendición saber que podemos memorizar la palabra y crecer en la palabra. Ofrecemos condolencias a Natalia Marín, nuestra nuera, por el fallecimiento de su abuelita. También a la familia Murillo Jiménez por la partida de su madre y abuela Aura Jiménez en Bucaramanga. Recuerde que usted puede dejar sus peticiones a través del WhatsApp por el cual recibió este enlace, o a través del mismo canal de YouTube o de Facebook por el cual usted está viendo este mensaje, este culto. No olvide, le agradecemos sus comentarios. También los invitamos y le agradecemos suscribirse a nuestros canales y dar me gusta al canal y también suscribirse. Tenemos el canal de YouTube que se llama ICR Normandía y el canal de Facebook que se llama Iglesia Cristiana de Restauración Normandía. Sigamos orando por Colombia, por la paz de Colombia, por la misericordia de Dios sobre Colombia. Las damas tienen su reunión habitual los martes a las 6 de la tarde con las guerreras. El jueves a las 6:30 tenemos la escuela de formación espiritual, también le invitamos.
El devocional tenemos sábado a las 7 de la mañana, en vivo también, aunque enviamos diariamente las reflexiones, pero en vivo nos conectamos el sábado a las 7 de la mañana y los jóvenes el sábado a las 6 de la tarde. Oramos también con la iglesia el domingo a las 9:30 de la mañana, aunque el culto se transmite desde las 6 de la mañana. Damos gracias a nuestro hermano Martín por la hermosa reflexión para la Cena del Señor, a mi esposa por la clase de los niños, a los que trabajaron para hacer posible esta transmisión y también a los que aportan financieramente para sostener el ministerio de la iglesia. Vamos a orar y vamos a terminar cantando esta canción hermosa para finalizar y quedar en comunión todos. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias porque nos diste la bendición de este culto, de este tiempo de comunión, de escudriñar tu palabra, de participar de la cena, de tener comunión los unos con los otros. Padre, bendice las personas que están en necesidad, los que están en las clínicas, los que están en dolor. Padre, consuela, fortalece, Señor. Da salud, Padre, por misericordia, aunque no lo merecemos. Padre, ponemos en tus manos tus siervos y tus siervas enfermos, tus siervos y tus siervas en necesidad económica, tus siervos y tus siervas en dolor por la partida de sus familiares. Los ponemos en tus manos. Tuya es la gloria para siempre. Bendecimos a nuestras familias, nuestros amigos, a todos nuestros oyentes, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén, amén. Dios les bendiga, que tengan la mejor semana. Cantemos esta canción juntos. Su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré. Su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió